Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video tutorial de Elena Crochet. El día de hoy les voy a mostrar cómo realizar este top con este diseño en la parte de abajo. Vamos con la lista de material. Vamos a utilizar tijera. Voy a utilizar este gancho número 2 para tejer todo mi trabajo y voy a utilizar este gancho de 4 milímetros nada más para tejer lo que son las tiras para amarrar. Cinta métrica, por supuesto, y voy a utilizar esta hilaza de algodón marca Eulalie, trae 100 gramos. Para lo que utilicé para realizar este trabajo nada más fueron de 60 a 65 gramos, no utilicé mucho. Ok, este es color coral, así que vamos con el paso a paso. Para iniciar vamos a hacer nuestra cadena inicial. La podemos hacer de esta forma. Ok, y vamos a iniciar aquí haciendo cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voy a hacer 20 cadenas porque la talla que voy a realizar es una talla 36, que sería una talla L. Si ustedes van a realizar una talla XS, pueden realizar 14 cadenas. Para una talla S, pueden realizar 16 cadenas. Y para una talla M, 18 cadenas. En este caso yo voy a realizar 20 cadenas. Cuando tengamos listas las cadenas que necesitemos para la medida que estemos realizando, vamos a subir 2 cadenas más que serían como nuestro primer punto. Ok, vamos a ir al la tercera cadena y vamos a realizar aquí un punto alto. Vamos a la siguiente cadena y vamos a realizar un punto alto y continuamos haciendo punto alto sobre cada punto alto hasta llegar acá. Cuando nos falte una cadena volveré con ustedes y les digo qué vamos a hacer en esa última cadena. Ya nada más me falta esta última cadena. Aquí lo que vamos a realizar, vamos a hacer 3 puntos altos, ok, en la misma cadena. Ya hice uno, me faltan 2. Para todas las tallas vamos a realizar lo mismo, 3 puntos altos en la misma cadena. Cuando tengamos nuestros 3 puntos altos listos, vamos a realizar una cadena de separación, vamos a tomar una lazada y ahí en ese mismo espacio, en esa misma cadenita, vamos a realizar 3 puntos altos más. Esto vamos a realizar para todas las tallas, no importa la talla que estén realizando, pero vamos a hacer lo mismo. Ahora vamos a continuar aquí haciendo lo que son puntos altos sobre cada punto. Nos tiene que dar los mismos puntos que nos dé este lado, nos tiene que dar de acá, ok. Continuaré hasta llegar al final y les muestro lo que es la siguiente vuelta. Estoy llegando al final de mi vuelta. Voy a realizar aquí un punto alto y recuerden que para iniciar esta vuelta subimos las 2 cadenas. Las 2 cadenas que hicimos aparte de nuestras 20 cadenas. Entonces estas cadenas, como nos contaban como nuestro primer punto, vamos a hacer nuestro punto alto ahí, ok, porque si no vamos tejiendo esas cadenas, entonces esto nos va quedando, no nos va quedando recto y después nos van a faltar puntos y eso se va a ver feo. Vamos a subir 2 cadenas, damos la vuelta a nuestro trabajo. Como estas 2 cadenas ya me cuentan como mi primer punto alto, voy a pasar al siguiente y continúo haciendo puntos altos en toda nuestra vuelta hasta llegar al aumento.
Bueno, continuaré hasta llegar aquí y aquí les muestro lo que vamos a realizar en esta vuelta y en todas las vueltas que necesitamos. Llegué acá donde tenemos, ya hice mi punto alto antes de lo que es la cadena de separación. Ok, vean, de esta forma me va quedando. Entonces aquí en este espacio donde hicimos nuestra cadena de separación en la vuelta anterior, vamos a realizar 2 puntos altos. Realizamos nuestros 2 puntos altos y hacemos una cadena de separación, y en ese mismo espacio vamos a realizar 2 puntos altos más. Esto es lo que vamos a estar realizando en todas nuestras vueltas. Ahora bien, vamos a continuar haciendo puntos altos sobre cada punto alto de la vuelta anterior. ¿Okay? Así que esto es lo único que vamos a realizar en todas nuestras vueltas de nuestro trabajo. Aquí yo voy a realizar lo que son 11 vueltas. Ok, para la talla XS pueden realizar 8 vueltas, para la talla S pueden realizar 9 vueltas y para la talla M 10 vueltas. En este caso, como yo estoy haciendo una talla L, estoy realizando 11 vueltas. Pero igual, yo siempre les digo, recuerden que el número de vueltas o el número de puntos que estén haciendo va a depender del grosor del hilo que estén utilizando. En este caso mi hilo es delgado, es de 1 milímetro, entonces súper delgado. Si ustedes están utilizando un hilo más grueso, entonces le van a salir menos vueltas. Ok, así que continuaré y terminaré todas las vueltas que necesito, en este caso 11, y cuando yo tenga mis 11 vueltas volveré con ustedes y les mostraré lo que es el siguiente paso. Aquí ya terminé mis 11 vueltas, chicas. Les voy a mostrar lo que me midió mi trabajo acá. Para medir vamos a estirar bien esto y me mide 17 centímetros de ancho y de alto mide 16 centímetros y medio, estirándolo bien. Ok, como les dije, el ancho va a depender de lo que es la talla que estén haciendo, el grosor de su hilo, y también va a depender del gancho, porque recuerden que algunos ganchos nuestro trabajo nos queda un poco más suelto y en el otro nos queda más ajustado. Ahora les quiero explicar, por ejemplo, yo aquí tengo lo que es mi otra copa, que ya está todo el diseño de la copa terminado. Acá yo hice mis 11 vueltas. Esta de acá, que es con espacio, es mi vuelta número 12 y esta es la última vuelta, que es la número 13. Entonces necesitamos que esto nos quede impar para que la última vuelta nos quede por el derecho. En este caso, si ustedes están haciendo una talla M, por ejemplo, y hacen 10 vueltas, si ustedes piensan que su trabajo ya es suficiente y ya no quieren hacer una vuelta más de puntos altos, lo que pueden realizar es que pueden hacer una vuelta de puntos bajos a todo alrededor y luego inician lo que yo les voy a mostrar ahorita para que les quede impar. Pero si ustedes quieren hacer una vuelta normal de puntos altos, una vuelta más, o sea que no sea por el tamaño, sino que para que les quede impar, lo pueden hacer, porque igual no se va a ver mal si es suficiente. O sea, si piensan que pueden hacer una vuelta más. Ok, espero me haya explicado bien y que me entiendan. Así que cuando ya terminen las vueltas, aquí vamos a subir 1, 2, que sería mi primer punto. Ok, y aquí voy a subir 2 cadenas más, que son mis cadenas de separación. Voy a tomar una lazada, voy a dejar 1, 2, y en el tercero
voy a hacer un punto alto. Voy a hacer 2 cadenas de separación, voy a dejar 1 2 puntos y en el tercero voy a hacer un punto alto. 2 cadenas de separación y en el tercero un punto alto. Ok, entonces vean, esta vuelta me va quedando por el revés. Ok, esta es la parte derecha de mi trabajo. Ok, aquí se ve la diferencia. Vean, este tejido se ve diferente a este lado. Entonces esta vuelta yo la estoy haciendo tejiendo por el revés para que la última vuelta tejerla por el derecho y me quede por este lado. O sea, el acabado se ve más bonito. Vean, por este lado se ve diferente. Por eso es que les digo que las vueltas necesitamos que sean impares. Así que continuaré 2 cadenas, dejo 2 puntos en la base y realizo un punto alto en el tercero. Voy a continuar haciendo esto hasta llegar aquí al espacio, ok, el espacio que es de una cadena, y ahí les mostraré cómo seguir. Ya llegué a esta parte, vean, me faltan 3 puntos altos acá, entonces ya hice mis 2 cadenas de separación, tomé una lazada y no voy a ir a este tercer punto, sino que voy a hacerlo aquí en este espacio. Ok, aquí voy a realizar mi cadena de separación. En este caso solo voy a realizar una cadena de separación y en ese mismo espacio voy a hacer un punto alto. Ok, nada más hice una cadena de separación y hice un punto alto en ese mismo espacio. Ahora sí, tomo 2 cadenas de separación, dejo 1 2 y en el tercero voy a hacer mi punto alto. 2 cadenas de separación y en el tercero mi punto alto, y así hasta llegar aquí al final. Aquí ya terminé toda mi vuelta, así que vamos a continuar y vamos a la última vuelta de nuestra copa. Para esta parte vamos a darle la vuelta a nuestro trabajo y aquí en este primer espacio vamos a realizar un punto bajo. Ok, ya hice mi punto bajo, entonces acá vamos a hacer lo que son este motivo. Ok, vamos a subir 1 2 cadenas y aquí voy a realizar 1 2 y 3 puntos altos. Chicas, y antes de continuar las quiero invitar a que se suscriban a mi canal. También, si les gusta este video, me pueden dejar un like, un comentario, que me ayudarán muchísimo. Así que continuamos. Bueno, entonces después que tengamos nuestros puntos altos, vamos a ir a este espacio y voy a realizar un punto bajo. Ok, voy al siguiente espacio y aquí voy a realizar 4 puntos altos, 2 3 y 4. Voy al siguiente espacio y un punto bajo. En el siguiente 4 puntos altos, 3 y 4. Continuaré haciendo esto hasta llegar aquí. Ya llegué a esta parte, vean, de esta forma me va quedando. Aquí ya hice mi último punto bajo, aquí voy a tomar una lazada y voy a ir a este espacio y aquí voy a realizar un punto alto y un segundo punto alto, o sea, voy a realizar 2 puntos altos. Aquí ya vamos a hacer lo que es nuestro cordón, nuestra tira para lo que es amarrar en el cuello. Así que voy a subir con cadenas hasta obtener la medida que necesito de cadenas. Ok, en mi caso voy a realizar 140 cadenas, así que cuando yo tenga mis 140 cadenas volveré y les mostraré para regresar.
Cuando ya tengan las cadenas necesarias, ustedes van a ir viendo cuántas necesitan, ¿ok? Yo hice 140, pueden hacer 130, pueden hacer 120, ¿ok? Bueno, aquí vamos a devolvernos con lo que son puntos medios altos. Vamos a dejar 2 cadenas, así que vamos a tomar lazada y vamos a ir a la tercera cadena. Y acá vamos a hacer puntos altos. Los puntos altos los realizamos cerrándolo completo, ok. Tomamos lazada, vamos a la cadena, insertamos nuestro gancho, sacamos una lazada, tenemos 3 y cerramos por completo. Y esto es lo que vamos a realizar en cada una de nuestras cadenas. Continuaremos. Y cuando lleguemos acá, cuando hagamos nuestro último punto medio alto acá, vamos a tomar lazada y vamos a insertar nuestro gancho aquí en este espacio y vamos a hacer los 2 puntos altos que nos faltan. Y de ahí vamos a continuar haciendo lo que hicimos acá. Ya terminé aquí, vean, mi vuelta completa. Aquí para finalizar lo que hice fue un punto deslizado. Ahora voy a hacer cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 11, 12. Bueno, voy a hacer cadena hasta completar lo que sería 10 centímetros, ok. Aquí tengo nada más 5 centímetros, me faltan 5 centímetros, así que terminaré mis cadenas y vuelvo con ustedes. Ya terminé mis 10 centímetros, vean acá. En total hice 29 cadenas y me salieron 10 centímetros. Bueno, cortamos hebra y vamos a hacer lo mismo de este lado. Vamos a buscar el lado derecho, que sería acá, y vamos a ubicar esta parte acá. Entonces nos toca hacer nuestras cadenas de este lado, ok. Entonces voy a realizar las cadenas que hice acá y cuando termine eso les mostraré lo que es la siguiente vuelta. Terminé mis 29 vueltas. Aquí ya no voy a cortar mi hilo, sino que voy a iniciar para hacer mi siguiente vuelta. Voy a poner esto por acá un momento. Voy a subir 1, 2 cadenas, le voy a dar la vuelta a mi trabajo y voy a iniciar a hacer puntos altos. Entonces voy a iniciar en la tercera cadena. Y así continuaré haciendo puntos altos hasta llegar en donde inicié a hacer mis cadenas. Porque de aquí igual vamos a hacer puntos altos, pero le voy a mostrar cuántos puntos altos vamos a hacer en cada espacio. Bueno, ya estoy acá en esta parte y acá donde está esta unión entre la cadena y el punto alto de acá, voy a realizar un punto alto, y en este espacio voy a realizar 2 puntos altos en la unión, un punto alto y aquí en este espacio haré un punto alto. Vamos a ir viendo los puntos altos que necesitemos, ok. Si solo necesitamos un punto alto en cada espacio, solo realizamos un punto alto. Si necesitamos 2, en este caso vean, se ven pegaditos los puntos, así que no hay necesidad
de hacer 2, nada más hice 2 en este porque era como más ancho, así que nada más voy a ir haciendo un punto alto en cada unión de los puntos y un punto alto en cada espacio. Y continuaremos así hasta llegar aquí y unamos lo que es la otra copa. Llegué a la parte de acá donde me toca unir mis copas. Ya hice mi punto alto acá, voy a hacer un punto alto acá acá en el inicio, y voy a tomar lo que es mi otra copa, voy a tomar una lazada y acá, vean, acá donde hice mi punto bajo voy a hacer un punto alto, voy a pasar al espacio y aquí voy a realizar 2 puntos altos y continuaré haciendo lo que es lo que ya hice de este lado de mi copa. Bueno, chicas, entonces en total vamos a realizar como esta vuelta que estoy haciendo, vamos a hacer una vuelta más, o sea, terminamos esta vuelta hasta llegar aquí. Cuando terminemos subimos 2 cadenas y continuamos haciendo lo que es puntos altos sobre cada punto alto. Ok, nada más eso es lo que vamos a hacer. Terminamos hasta la última cadena, subimos 2 cadenas para nuestra siguiente vuelta y vamos a realizar puntos altos sobre cada punto alto. Se los repito 2 veces, ¿no? Por si no me entienden. Así que voy a terminar esta vuelta y haré la siguiente vuelta y ya en la tercera les mostraré qué es lo que vamos a hacer diferente. Aquí, chicas, recuerden que les dije que iba a hacer 2 vueltas de puntos altos, en total hice 3, ¿ok? La primera, que fue donde hicimos puntos altos sobre todas las cadenas, la segunda puntos altos sobre punto alto y la tercera igual, puntos altos sobre cada punto alto. Ahora para nuestra cuarta vuelta vamos a realizar 2 cadenas que son como mi primer punto alto y 2 cadenas más que son mi separación. Aquí en la base voy a dejar un punto alto y voy a ir al siguiente y voy a hacer un punto alto. Voy a hacer una cadena de separación, un punto alto, dejo una base y voy al siguiente punto alto. Una cadena de separación, dejamos un punto alto y voy al siguiente. Una cadena de separación y continúo haciendo lo mismo. Haciendo punto alto, dejando una cadena de separación y en la base dejando un punto alto. Y va a ir quedando así nuestro trabajo. Entonces voy a terminar aquí esta vuelta y les muestro lo que es la siguiente. Para la siguiente vuelta vamos a subir 2 cadenas y en este espacio vamos a realizar un punto alto y acá en este punto alto un punto alto. Vamos a hacer un punto alto en el espacio acá y un punto alto sobre mi punto alto, y esto es lo único que vamos a trabajar en esta vuelta. Punto alto en cada espacio y un punto alto sobre mi punto alto. Así que terminaré y les muestro la siguiente. Vamos a iniciar la siguiente vuelta, así que vamos a subir 2, 3, 4, 5 cadenas y aquí vamos a dejar 1, 2, 3 y en el cuarto punto alto vamos a hacer un punto bajo, 5 cadenas
y dejamos 1, 2, 3 y en el cuarto un punto bajo. 5 cadenas y en el cuarto un punto bajo. Continuaremos haciendo esto hasta finalizar esta vuelta, y es lo único que vamos a hacer. 4, 5 y en el cuarto un punto bajo. Bueno, vuelvo con ustedes para la siguiente vuelta. Para mi siguiente vuelta voy a hacer aquí 1, 2 cadenas y en este espacio voy a realizar un punto bajo, así para quedar en el centro. Voy a realizar 2, 3, 4, 5 cadenas y aquí en este espacio un punto bajo. Ok, aquí voy a realizar 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y aquí vamos a pasar al siguiente espacio. Tomamos una lazada, vamos acá y vamos a realizar puntos altos. En total voy a realizar 7 puntos altos. Tengo 2, con este serían 3, 4, 5, 6 y 7. 7 puntos altos. Voy a pasar directamente de este punto a este espacio y voy a hacer un punto bajo, sin dejar ninguna cadena de separación ni nada. Voy a hacer 5 cadenas, voy a pasar al siguiente espacio y hago un punto bajo, 5 cadenas, paso al siguiente espacio y hago un punto bajo. Ahora voy a realizar lo mismo que hice acá. Tomo una lazada, voy a este espacio y hago mis 7 puntos altos. 2, 3, 4, 5, ay disculpen, 4, aquí 5, 6 y 7. Y voy a hacer lo mismo que ya hice acá. De este punto voy a pasar a este espacio y hago un punto bajo y voy a continuar haciendo lo mismo en toda mi vuelta. Ahora voy a volver cuando termine esta vuelta y les muestro lo que es la próxima vuelta, que ya sería la vuelta final. Para nuestra vuelta final, chicas, vamos, déjenme acomodar esto bien, vamos a realizar aquí 2 cadenas, le damos la vuelta a nuestro trabajo. Ok, en realidad aquí vamos a hacer las 5 cadenas, 3, 4 y 5. Sí, ok, vamos a pasar a este espacio y aquí vamos a hacer un punto bajo. Vamos a subir 2 cadenas y sobre este punto bajo, acá insertando nuestro gancho, ok, insertando nuestro gancho acá, vamos a realizar un punto deslizado. Ahora vamos a hacer 2, 3, 4, 5 cadenas, pasamos al siguiente espacio, hacemos un punto bajo, subimos 1, 2 cadenas y sobre ese punto bajo vamos a realizar un punto deslizado. Vamos a hacer una cadena de separación y vamos a pasar directamente a este primer punto alto. Hacemos un punto alto, subimos 2 cadenas y sobre ese punto alto vamos a realizar un punto bajo, una cadena de separación, vamos al siguiente punto alto, realizamos un punto alto, subimos 2 cadenas y hacemos un punto deslizado.
una cadena de separación y vamos a continuar haciendo lo mismo sobre cada punto alto. Así nos tiene que ir quedando. Ok, cuando terminemos los 7 puntos altos acá, les muestro cómo van a continuar. Vean, ya hice mis 7 puntos altos, hice mi cadena de separación, entonces voy a pasar directamente a este espacio, hago un punto bajo y subo 2 cadenas y acá hago mi punto deslizado, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, voy directamente a este espacio y voy a hacer lo mismo que ya hice de este lado y terminaré. Eso seguiré haciendo hasta llegar aquí. Chicas, aquí para realizar lo que es los cordones para amarrar en la espalda, le hice acá este diseño, una tira de cadenas acá y una acá abajo, porque quería hacer algo diferente. Entonces ya hice esta y voy a hacer esta otra. Para realizar esta, yo lo que hice la hice doble, ok, para que quede más gruesa. Vamos a hacer una cadena deslizada y estoy utilizando un gancho de 4 milímetros. Aquí entonces, como ya hice esta en la parte de arriba, voy a insertar mi gancho aquí, así que al final voy a traer lo que es mi cadena, voy a ajustar bien y voy a trabajar completo con lo que son las 2 tiritas sobrantes para que vayan escondiéndose en esta parte. Ok, entonces esto es lo único que hice cadena. En total yo hice 70 cadenas. Ok, ya las cadenas que hagan en esta parte va a depender de la talla que estén realizando, porque si es una talla S es mucho más pequeñas las cadenas, porque vean, esto es súper largo, ya este es para una talla L, así que continuaré haciendo cadenas y ya esto sería lo último y les muestro nada más el resultado al final. Bueno, chicas, ya terminé. Vean, aquí van a disculpar, vean, se ve así, pero es que lo estaba acomodando. Así se ve lo que es la parte de abajo y estas ya serían las tiras. Vamos, vean, de la parte de la espalda quedaría de esta forma. Si están haciendo una talla más pequeña y le quieren poner copa, le pueden poner copa. En este caso, como es una talla grande, yo no necesito ponerle copa. Nada más le voy a poner un forro y queda muy bonito el resultado. Los estoy amarrando aquí para mostrárselos bien. Ok, así queda muy bonito, así que les recomiendo que lo hagan. Este top yo lo quiero para un short, un conjunto que me pidieron, que se los voy a mostrar de igual forma. Ok, así que espero que les guste y no olviden suscribirse a mi canal. Ok, y si les gusta este video me dejan un like, un comentario, así que nos vemos en la próxima.